Gloria al Eterno por... Aló. Pero ya saben que se terminó el jalén. Entonces dale un jalén de aplauso al Eterno, porque Él es bueno. Sara, me favor. Ayúdame aquí con... Ok. Gloria al Eterno. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a celebrar entonces? ¿Cuántos están contentos? Afortunados somos, ¿verdad? Porque no solamente fuimos escogidos como pueblo de Israel, sino también porque el Eterno nos ha entregado su bendita Torah. Dice el Jalel, dice que el que tiene la Torah lo tiene todo. Lo tiene todo. ¿Usted sabe lo que usted tiene? ¿Usted sabe lo que usted tiene? ¿No saben lo que ustedes tienen? El que tiene la Torah. Pero usted ha entendido, usted ha meditado en eso. Usted ha llegado al poder de convencimiento. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿No ha tenido tiempo para meditar en eso? Bueno, yo les invito para que lo mediten y puedan alcanzar ese nivel de entendimiento de qué es lo que el Eterno ha puesto en sus manos. Tienes que entender qué es lo que usted tiene, qué es lo que el Eterno le ha entregado a usted, para que usted pueda, para que usted valore lo que el Eterno le ha entregado. Amén. Y más con, no solamente que le entregó la Torah, le entregó la verdad, porque muchos andan en el mundo creyendo conocer la verdad, pero resulta que no tienen la verdad. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Vamos entonces a continuar con la enseñanza de este Shabbat. Vale recordar que esta misma enseñanza está siendo ministrada a toda la casa de Israel y a toda la casa de Yehudá. De modo que las enseñanzas de la palabra del Eterno no han sido escogidas al azar, sino que fueron establecidas por el mismo Eterno, para que todo su pueblo sea instruido y alinearlos al tiempo Cairo, a la eternidad. Recuerden que está el tiempo crono, que es el tiempo establecido por el hombre, pero el tiempo crono es un pedacito, mientras que el tiempo Cairo es la eternidad, es todo. Pero el Eterno no trabaja con el tiempo crono, sino trabaja con el Cairo, con la eternidad. Vamos a... ¿El parachá viene? ¿Te leyó la parachá? ¿Qué parachá viene? La número 8, ni siquiera porque la están viendo. La parachá número 8. Exaltamos la gloria del Eterno. Cuando el Eterno marca con una palabra profética un tiempo, debemos aprovechar no solamente el tiempo profético, sino también primeramente el conocimiento y la sabiduría para fortalecernos, para apegarnos cada día más
a las promesas del Eterno, a las promesas que están establecidas en su bendita palabra. Y corresponde hoy la parashá número 8, Vaishlá, el que envió. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, darle gracias al Eterno por su bendita palabra. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natananu Torah mebechen gadol Yeshua HaMashiach. Bendito eres, Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado tu bendita Torah. De verdad, te damos toda Rabá muchas gracias en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos entonces a... Gracias, hija. Vamos a poner entonces allí Bereshit capítulo 32, pasú 3 y siguiente. Jacob envió. Diga, Jacob envió. ¿Qué envió? ¿Qué envió? ¿Y quiénes son los mensajeros? Los malachim, ángeles. Los mensajeros son los malachim, los ángeles del Altísimo. Jacob envió mensajeros delante de él a Isaac, su hermano, hacia la tierra de Seir, el país de Edom. Con estas instrucciones, aquí está lo que tienen que decir a mi señor Isaac, tu sirviente. Tu sirviente Jacob dice: yo he estado viviendo con Labán y me he quedado hasta ahora. Tengo ganado, asnos y rebaños y esclavos y esclavas. Estoy enviando a decir esta noticia a mi señor para poder ganar tu favor. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Isaac, él está viviendo a recibirte. Con él hay 400 hombres. Vamos a dejarlo hasta allí. Abacados, toda Rabá, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Abba, que sea tu Ruach HaKodesh llenándome de ti, de tu Ruach HaKodesh, para enseñar tu bendita palabra, no conforme a doctrinas, sabiduría, conocimiento humano, sino conforme a la sabiduría que proviene del trono divino de tu presencia, amado Rey, de lo que no solamente le mostraste a tu siervo Moshe, sino que también le permitiste escribir, sentir, para transmitir no solamente a esa generación, sino a todas las generaciones. Abacados, te doy toda Rabá y reconozco que no tengo mérito para recibir tu bendita Torah, sino que me las decidiste entregármela por tu rajem, por tu amor, por tu compasión, amado Rey. De modo que sé tú poniendo de tu sabiduría en tu siervo para ministrar, para enseñar tu bendita palabra, conforme a tus designios, conforme a tus proyectos, conforme a tu verdad, la cual has mostrado y revelado a tus hijos, a nuestros padres, a los patriarcas, a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, para instruir así a la casa de Israel, a nuestro pueblo. Amén y amén. Pueden sentarse. Siguiente. Saben que el Eterno permite procesos en nuestras vidas para desarrollar nuestra capacidad, nuestro instinto
para aumentar nuestra capacidad de comunión con Él. Ayer conversaba con el Roe Efraín, y él me comentaba que en el proceso de lo que están viviendo, él dice, wow, él tiene dificultad en la columna. Y él me decía que las bombonas de oxígeno, hubo un momento en que él tuvo que, con la dificultad que tenía de levantar peso, ha tenido en algunas oportunidades tener que agarrar él solo una bombona de oxígeno, la cual tiene un considerable peso. Y él dice que una de esas llegó una persona con un vehículo, y él dice que se encontraba tan extenuado, tan agotado, tan cansado del proceso, que él reconoció y dijo no poder más. De modo que el Eterno permite procesos en nuestras vidas para que reconozcamos que no es en nuestra fuerza que hacemos las cosas, sino que es Él. Y cuando él me decía, y llegó fulano y agarró él solo la bombona y la montó en el vehículo, yo le dije, detente, no fue él, fue un malá que el Eterno envió. Porque cuando tú no puedes más, el Eterno entonces entra en acción. Yo lo voy a hacer por ti. Y es cuando reconocemos, hacemos un alto en nuestras vidas y reconocemos que somos débiles. Reconocemos que somos frágiles. Reconocemos que la vida del hombre es como la hierba del campo, hijo. En la mañana, por el rocío de la mañana, reverdece. Pero cuando llega la tarde, está seca. Así es. Pero cuando estamos en la flor de la juventud, no pensamos en eso. Pensamos que podemos solos contra el mundo. Pero cuando uno alcanza cierta madurez, los que tienen la fortuna de alcanzarla, porque en este tiempo lleno de maldad y de perversión, vemos que los años del hombre han sido acortados. De modo que ya cuando una persona alcanza 28, 30 años, ya por lo menos pasó un campo minado. Pero tiene que seguir batallando. 28, bueno, de repente se está reduciendo a 25 años. De modo que esos primeros años son años que tienen que ser moldeados, que tienes que instruir a tus hijos y a tus hijas conforme al proyecto o al perfecto plan de redención del Eterno, para que cuando ya vaya a la transición de la próxima etapa, por lo menos ya lleve un fundamento, principios, valores, estén arraigados en el alma de la persona, de tus hijos, de una generación, para que sus acciones, para que lo que diga, para lo que hable, sea del agrado del Eterno. Y dice, los mensajeros regresaron a Jacob, diciendo, ¿por qué hablo? ¿Quiénes se le aparecieron a nuestro padre Abraham? ¿En condición de qué? Mensajeros. Porque ellos le dijeron, primero le participaron a nuestro padre Abraham de bendita memoria que iba a ser destruida las ciudades que estaban pervertidas. Y también le dieron el mensaje de que nuestra madre Sara, de bendita memoria, iba a tener un hijo. De modo que cuando hay una persona, o cuando se te cruza una persona,
Si andas en el Rúa, te vas a sentir una persona que tú nunca, que no conocías. Tienes que estar en el Rúa para poder discernir que es un mensajero del Eterno. Hasta un niño, chico, el Eterno toma y te da un mensaje en particular. De repente estás pasando por una tribulación, por un proceso, o por un momento en que tienes que tomar decisiones trascendentales en tu vida, y de repente el Eterno, Él te va a hablar. La cuestión es que estés en el Rúa, porque si estás en la carne, ¿hacia dónde va a ser la inclinación? Hacia la carne. Pero si estás en el Rúa, vas a entender, la palabra o el mensaje lo vas a recibir clarito, no vas a tener duda. Y el Eterno te va a hablar. Te va a decir lo que tienes que hacer para que no incurras en ensayo y error, sino que Él te dice claramente lo que tienes que hacer. Esta parashá es tomada durante todas las generaciones. Después de este acontecimiento han sido tomadas por nuestro pueblo de Israel como ejemplo para estrategias de guerra. Dice, los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, ponle el primero, desde el comienzo, sí, los regresaron a Jacob diciendo, Jacob envió mensajero delante de él a Esau, su hermano, hacia la tierra de Seir, el país de Edom. Con estas instrucciones, aquí está lo que tienen que decir a mi señor Esau. Tu siervo Jacob dice, yo he estado viviendo con Labán y me he quedado hasta ahora. ¿Cuántos años habían transcurrido? 20 años. 20 años habían transcurrido desde aquel entonces que salió nuestro padre Jacob, después de haber recibido legítimamente, porque él compró la primogenitura de su hermano. Aquel que no, si el Eterno, yo he visto cómo el Eterno manda a bendecir a una persona y en ese momento la persona menosprecia. Pero cerca de él estaba otra persona. Y resulta que quien termina recibiendo la bendición es la persona que estaba a su lado. Las oportunidades no se deben dejar pasar. Hay decisiones en la vida que tienes que tomar la decisión en el momento, que no puedes postergarla. No puedes ni adelantarla ni atrasarla. Que tienes que tomarla en ese momento. Puedes estar muy ocupado, pero cuando se presenta la oportunidad tienes que tomar la decisión en ese momento. Porque cuando la tomas en ese momento vas a tener el respaldo del Eterno. Si la haces después, vas a tener que pretender hacer las cosas en tu fuerza. Ya no vas a tener el respaldo del Eterno. Tu sirviente Jacob dice, yo he estado viviendo con Labán y me he quedado hasta ahora. Siguiente. Tengo ganado, asnos, rebaños, esclavos y esclavas. En la Torá dice realmente, tengo bueyes. Y allí Jacob se estaba refiriendo no a animales, o sea, proféticamente no se estaba refiriendo a animales. Ya él venía con quiénes. ¿Con quién venía nuestro padre Jacob? Con su familia. ¿A qué tribu representa el buey? ¿A quién? Vengo con bueyes, vengo con Efraín. Y vengo también, ¿y el asno a quién representa? ¿A quién?
Isahar. Venía con su familia. ¿Y las ovejas a quién representan? Israel. Proféticamente, nuestro padre Jacob le estaba diciendo: vengo con Efraín, Isahar, pero también vengo con Israel. Así es. Los que son ovejas pertenecen al prado ¿de quién? De Yahshua. Por eso Yahshua dijo: mis ovejas escuchan. ¿Y cuál es la voz? ¿Y cuál es la voz del Eterno? La Torah. Mis ovejas escuchan la voz, pero no es la voz del hombre. No es la voz de Casiodoro de Reina. No, es la voz del Eterno. Esclavos y esclavas, estoy enviando a decir esta noticia a mi Señor para poder ganar tu favor. Yo hace años, porque hay un refrán que dice que es de sabio ¿qué? ¿Ah? Es de sabio que para los ancianos, de repente los muchachos no, pero es de sabio que corregir. El soberbio que escucha la corrección y sigue empeñado en su soberbia, y esa soberbia lo lleva a la desgracia o al fracaso. Los mensajeros regresaron cuando a usted lo corrigen, alguien lo corrige, alguien que lo ama, porque el mismo Eterno lo dice en su palabra, que el que ama, ¿qué tiene que hacer? Disciplina y corrige. Ahora, el que no te ama, estás viendo que estás haciendo mal, déjalo que siga. Y si te dejas, deja que tú sigas por ese barranco, es porque no te ama. Pero si te ama, te dice: no lo sigas haciendo. Nuestro padre Jacob llamó en ese pasaje 8 veces a Isaac su señor. Este pequeñito detalle, para los que de repente piensan que viven maldiciendo sus vidas, ellos mismos viven maldiciéndose. Porque ellos piensan que maldecir es declararse a maldito. No. Cuando la persona comienza a decir que no sirve, cuando la persona comienza a decir que es un desgraciado o una desgraciada, que no tiene el favor del Eterno, se está maldiciendo. Y después la ignorancia o la soberbia, más que la ignorancia, la soberbia no lo deja ver las maldiciones que está declarando ella misma o él mismo. Jacob le dijo 8 veces a su hermano: mi señor. ¿Y sabes lo que hizo el Eterno? Por eso es que uno no puede, cuando una persona, y me ha ocurrido pocas veces, pero me ha ocurrido, sobre todo más mujeres que hombres. Uno tiene que tener cuidado, pero de repente, hay que ver el corazón también con qué se hace. En algún momento, gente que yo que acabo de conocer, o que de repente se me cruza en el camino y me dice: mi señor, eso yo me detengo y veo, observo. Tiene que tener cuidado. Por eso es que cuando yo me refiero al Eterno, el Adón, así está escrito, Señor, el Adón. Jacob llamó 8 veces su señor a su hermano Isaac. ¿Y sabes la consecuencia que trajo? El Eterno le dijo:
por cuanto has puesto a tu hermano sobre mí. Ahora, antes de que reine, de que yo levante a un rey para gobernar Israel, levantaré 8 reyes que gobernarán sobre él, que no son de Israel. Ese pequeñito detalle. Imagínense ustedes, llamar a su hermano Señor. Imagínense usted las consecuencias que trae la maldición que la persona declara sobre ella misma. O sea, por eso es que Shaul cuando dice, o sea, por eso Jacob en el Brit Hadashah habla que el poder que tiene la lengua es como el timón de un barco. Un gran barco es dominado por un pequeñito timón. Pero la gente no entra, todavía la gente no entra, lee la palabra y no lee. Es por la soberbia. Lo delicado que es eso, la lengua. No solamente eso, el declarar, el manifestar deliberadamente o ligeramente criticar a su hermano, el juzgar a sus padres. Porque si mi papá hubiese estudiado, a lo mejor yo hubiese tenido mejores oportunidades para estudiar. No, yo soy así porque mi padre no se preparó para darme oportunidades. Wow. ¿Quién escogió a tu papá? ¿Quién escogió a tu mamá? ¿Y quién eres entonces para juzgarlo si no fuiste tú que lo escogiste? ¿Quién eres tú para juzgar a tu mamá si no fuiste tú que la escogiste? Ocúpate de buscar al Elohim de Israel, de nuestros padres. No tenemos autoridad para juzgar a nuestros padres porque no estudió, porque se dedicó a X profesión y no se dedicó a la que tú considerabas que tenía que hacer. ¿Cuántos se exaltan la gloria del Eterno? Te está triste, te está llevando el chaparro, te está recordando la obediencia que usted ha tenido. El que ha sido obediente, el Eterno lo está honrando, por ahí es. Pero el que no, el Eterno le está diciendo, corrige, rectifica, porque no fuiste tú que escogiste esa matriz para que tú salieras, fue Él. Y debemos respetar eso. Exaltamos la gloria del Eterno. Dice, los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos, tus hermanos, a tu hermano Isaac, él está viniendo a recibirte. Con él hay 400 hombres. Estamos hablando de 400 hombres de batalla, de guerra. Siguiente, diga. Jacob se puso muy temeroso y afligido. Él dividió la gente, rebaños, ganado y los camellos, con él en 2 campamentos. No se aflija, corrija. Tenga la actitud de un sabio o de una sabia. Exaltamos la gloria del Eterno. Ese pequeñito detalle de llamar a Isaac su señor le trajo como consecuencia. Ahora, imagínense ustedes, estaban nada más los hijos de Jacob, pero el Eterno ya estaba, bueno, dijiste, lo que marca, las decisiones que marcan las futuras generaciones. Ay, pobrecito, pero ¿por qué? Cuando los abuelos, los que son ancianos, de repente, ay, ese muchacho con razón. Claro, el tatarabuelo fue un delincuente, el abuelo también, y el papá también lo mató, perdónenme que hablen el chaval de la muerte, pero ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tiene que examinarse. Ven acá, mamá, papá, ven acá, ¿quiénes fueron tus padres? ¿Qué hicieron tus padres? Para ver qué es lo que viene arrastrando. Para ver cuáles fueron los errores que cometieron ellos, no para juzgarlos, sino para corregirlos, para no hacerlo. ¿En qué creyeron mis abuelos, mamá? Ay, hijo, tus abuelos el 8 de septiembre, oye, agarraba la lancha y se iba a pasear la muñeca.
¿Y cómo murió él? Ay, tu abuelo murió ahogado. Ay, por ahí no es. Por ahí no es. ¿Y cómo fue la sepultura? Ay, fue muy deshonrosa, hijo. Ese día llovió y nadie fue a ese funeral. Es cuestión, uno tiene que examinar, hacer una radiografía de la vida, de quienes han tomado decisiones acertadas y quienes no. La palabra dice que Ochía tenía 8 años y su abuelo era Manaché. 52 años de reinado perverso. Él se repitió al final de sus días. Como todo, el Eterno siempre da la oportunidad al final. Pero el Eterno no quiere que tú esperes el último día de tu vida. El Eterno quiere que usted corrija en ese proceso de formación para que usted se goce, para que usted se regocije, para que usted disfrute de las bondades y los beneficios del Creador. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Dice que Jacob dividió entonces su campamento en 2. ¿Cuál era el nivel de instrucción de Jacob? ¿Quién lo instruyó a él? ¿Quién fue su padre? Isaac. Y dice que Isaac fue un hombre ¿de qué? De tienda. No era un holgazán. El hombre de tienda era el que se quedaba en la casa ¿qué? Estudiando la Torá. De modo que sus hijos, si nuestro padre Isaac de bendita memoria fue un hombre de un nivel de instrucción alto en la bendita Torá, lo menos que podemos esperar es que sus hijos, Isaac, ¿qué tenían que conocer? La Torá. Tenían que conocer la Torá. De modo que el conocimiento y la sabiduría de la Torá la utilizó nuestro padre Jacob. Dice que lo dividió el campamento en 2. ¿Ustedes saben para qué? Escuchen esto. Oye, nuestro padre Jacob fue un hombre. Les pregunto, la gente a veces se queja por la compañía que tiene. La gente se queja por la compañía que tiene y no se detiene a reflexionar muchas veces por qué el Eterno permitió que tengas esa compañía en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Usted sabe con quién tuvo que compartir? ¿De dónde venía Jacob de compartir? ¿De dónde venía Jacob cuando decide ir a donde su hermano Isaac? ¿Usted sabe quién era Labán? Era considerado el mago de los estafadores. Era considerado el líder de los estafadores. De modo que si usted está cerca de un estafador, ¿qué usted va a aprender? ¿Cuál es el comportamiento o la conducta de un estafador? Son patrones de conducta. No se distraigan, mis hijos, porque lo que estoy compartiendo con ustedes son experiencias de años. Y eso lo viví yo en el restaurante, cuando fui mesonero, para la gloria y honra del Eterno. El que trabaja con público se convierte en un psicólogo. Se convierte sin querer. Tan así que hasta que puede discernir cuando un psicólogo está medio tocado, o le falta un tornillo. Es terrible eso. Y es que cuando trabajaba como mesonero, llegó un momento que cuando los clientes entraban al restaurante, por su forma de mirar, por su forma de caminar, por todo es un patrón de conducta.
Cuando entraba el estafador, el que nosotros le decíamos, este vino hecho un carro. Echar un carro era llegar al restaurante, consumir bebidas o comida y después esperaba un momento de descuido del mesonero para salir rápido e irse. Eso es un patrón de conducta, en todo. En el mundo, en el ámbito delincuencial, son patrones de conducta. Por eso es que hay teoría, por ejemplo, en el caso del derecho, hay un hombre llamado Lombroso, que él establece la teoría de un patrón de las características físicas. O sea, que el delincuente tiene un patrón físico. Pero ya a estos niveles ya esa teoría dejó de tener vigencia, porque tenemos delincuentes que se visten, bueno, como reyes. Pero son patrones. Al fin de cuentas, tienes que tomar en cuenta todo, no solamente la forma de vestir, sino también la forma de hablar, la forma de mirar, la forma, los gestos, las gesticulaciones. Son patrones de conductas. Exaltamos la gloria del Eterno. De modo que nuestro padre Jacob venía de la escuela de las mentiras y de los estafadores. Fue engañado cuando trabajó 7 años por Rachel. Fue engañado, pretendió ser engañado también cuando llegó el tiempo de la repartición y de cobrar pues su trabajo. De modo que ya venía codiado de haber estado al lado de un estafador. El Eterno lo formó al lado de Labán. ¿Para qué? ¿Para qué lo formó al lado de Labán? De repente el Eterno te está formando en un proceso y tú no sabes, porque tú no sabes, tú no conoces qué es lo que te va a deparar el futuro. Pero el Eterno sí sabe. Por lo tanto, Él te está preparando en ese proceso. Él está formando tus músculos espirituales. Él está aumentando tu emuná, tu fe, tu confianza en Él. Él está formando, te está adiestrando para la batalla, para la guerra o para los procesos que vienen delante. Pero de repente, en vez de aprender el proceso, lo que estás es quejándote. Oye, solo el pato Donald y a él. Comienza a quejarte y dejas de aprender la lección. En vez de asimilar y aprender, Padre, ¿qué quieres que aprenda? Doblega, aprende lo que el Eterno te quiere enseñar para que el proceso, porque ¿cuándo termina el proceso? Cuando aprendes la lección. Cuando tú eres promovido cuando estás en la universidad o en el liceo, ¿cuándo eres promovido al siguiente año? ¿Qué es necesario que tienes que hacer? Que apruebes las lecciones. Porque mientras no apruebes, tienes que quedarte ahí hasta que apruebes. Entonces dejen de quejarse, reciban con humildad la lección, aprendan lo que tienen que aprender para que el Eterno diga, ya está apto para ser promovido a la próxima dimensión o al próximo nivel. Exaltamos la gloria del Eterno. De modo que el Eterno permite todas las cosas con un propósito. El Eterno no hace las cosas al azar. El Eterno permite que tú vayas adquiriendo esa experiencia, ese conocimiento, esa sabiduría. Pero tienes que estar pegado a Él. Dividió en 2 campamentos. ¿Sabes por qué? ¿Qué conocimiento tenía Jacob? ¿Qué conocimiento tenía Jacob? ¿Qué conocía Jacob? La Torá. Por lo tanto, el que conoce la Torá no solamente tiene que ser para dar clase, no. El que tiene la Torá tiene que vivirla. Y vivirla es ponerla en práctica en su diario andar. No es solamente para el Shabbat o para el momento de estudiar la Torá, no. Es que el Eterno te la revela para que tú te conviertas en una
una Torá ambulante. Y nuestro padre Jacob no fue la excepción. Después que él dividió los campamentos, él hizo tres cosas. Primero, tres cosas, lo que hace un verdadero estratega. Primero hizo tefilá, o tefiló, elevó sus plegarias al Altísimo. Voy a una pelea, yo no puedo ir contando con que tengo las mejores artillerías, la mejor caballería, los mejores recursos. No. Tenga lo que usted tenga, usted primero tiene que elevar sus plegarias, o su tefiló, al Eterno. Acostúmbrese siempre a eso, hijo. Lo segundo que hizo él fue que preparó. ¿Qué preparó nuestro padre Jacob? Presentes. Oye, me están declarando la guerra por allá. Oye, voy a llevar un presente. El presente es para persuadir. Él venía de codearse con un estafador, un príncipe de los estafadores. Ese presente va a representar que no quiero pelear, chicos. Vamos a sentarnos a una mesa para dialogar, para llegar a un acuerdo. Pero el hecho que vaya con la disposición de sentarse a la mesa, a conversar, a dialogar, para llegar a un acuerdo, no quiere decir que no prepares tu artillería. Nuestro padre Jacob, como buen estratega, y después no solamente de haber sido instruido por un verdadero tzaddik, como fue nuestro padre Isaac, él también se apertrechó y dijo: voy a separar los campamentos. De modo que él, primero que hizo, elevó plegaria o tefiló al Altísimo. Lo segundo que hizo fue mandar presente a quien le estaba declarando la guerra. Y en tercer lugar, ¿qué hizo? Se apertrechó para la batalla. Después que nuestro padre Jacob separa los dos campamentos, él le dice al Eterno, escuchen esto, pero para eso hay que conocer la Torah. El que no conoce la Torah está indefenso, tiene sus murallas por el suelo, de modo que es un flanco fácil de alcanzar y de destruir. La gente no quiere nada con la Torah. Por eso es que él dice que el que tiene la Torah lo tiene todo. Después que nuestro padre Jacob hace la separación del campamento, le dice, eleva una plegaria al Altísimo. ¿Y sabes lo que le dice? Tú dices en tu palabra, es una misbah, le dijo, es una misbah que no se pueden sacrificar a la madre junto con su hijo. ¿Recuerdan esa misbah? ¿Recuerdan esa misbah? Que el que vaya a sacrificar un animal no puede, a un buey, a una vaca, no puede sacrificarla para alimentarte, no puede sacrificar la vaca junto con el becerro. Fíjense ustedes, no era ninguno, nuestro padre Jacob no era ningún caído de la mata como andan muchos por ahí, pensando en la gracia y apartando la ley para un lado. No. Nuestro padre Jacob, él sabía que cumpliendo la Torá venía la gracia. Y le dijo al Eterno, tú dices, es una misbah, es un mandamiento. Por lo tanto, si es un mandamiento, es permanente, es eterno. Tú dices que es una misbah no sacrificar a la madre junto con el hijo. Por eso es que él hizo esa separación en dos campamentos. Él sabía la bendición que había sobre él y que de él iba a descender Israel, el pueblo escogido por el Eterno. Y por lo tanto él dijo, si mi hermano Esaú viene a destruirme, entonces que destruya
el primer campamento, pero el segundo saldrá ileso o con vida. ¿Quién se cree usted que estaba en el segundo campamento? Rahel. Ay, Rahel. Lo que él más, o a la quien él más amaba. Un estratega. Él no andaba caído en la mata. Él estaba claro en lo que estaba. Él conocía la Torá, pero la estaba poniendo en práctica. Exaltamos la gloria del Eterno. Diciendo, si Esab viene a un campamento y lo ataca, por lo menos el campamento que queda escapará. Ay, Rahel, lo que él más amaba. Entonces Jacob dijo, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Adonai, quien me dijo, regresa deprisa a la tierra de tu nacimiento y yo te haré bien. Que haya para mí una suficiencia de toda la justicia y verdad que tú has mostrado a tu siervo desde que crucé el Jordán con solo mi cetro, pero ahora me he hecho 2 campamentos. Por favor, rescátame de mi hermano Esab. Yo le temo a él, temo que regrese y me ataque sin consideración por madres o niños. Haciendo la distinción por madres y por niños, por la forma despiadada. Tú dijiste, yo ciertamente te haré bien y haré tu cera tan numerosa. Fíjense ustedes, tú dijiste, el Eterno. Algunos piden sin saber lo que el Eterno ha prometido, sino que piden tratando de que sea la voluntad de la persona la que prevalezca. No, usted tiene que recordarle al Creador, porque su palabra, la de la persona, no es eterna. La palabra que es eterna es la de Adonai, y es la que ha prevalecido y seguirá prevaleciendo. De modo que usted, cuando pida eleve una plegaria, una tefiló, usted tiene que invocar las promesas o la palabra que el Eterno dio a nuestros padres. Amén. Yo ciertamente te haré bien y haré de tu cera tan numerosa como los granos de arena junto al mar, que son tantos que no pueden contar. Él se quedó allí esa noche, entonces escogió entre sus posesiones la siguiente como regalos para Esab, su hermano: 200 cabras y 20 carneros, 200 ovejas y 20 corderos, 30 camellas lecheras y sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 potros. Él se lo entregó a su sirviente, cada manada de por sí, y dijo a su sirviente: crucen delante de mí y mantengan espacio en cada manada y la próxima. Eso fue una estrategia también aquí. Ustedes recuerdan la promesa que nuestro padre Jacob le dijo al Eterno: si tú me bendices. Eso ocurre no solamente con nuestro padre Jacob, eso ocurre también con toda la casa de Israel. Cuando hay dificultad, escuchen esto. Cuando la persona está en un momento de crisis o de escasez económica, cuando eleva sus plegarias, comienza a prometerle, a ofrecerlo, a prometerle al Eterno de que va a diezmar. El Eterno escucha la plegaria, porque en el momento que lo está haciendo, cuando una persona está pasando por un proceso de crisis, ¿cómo está su corazón? Está quebrado. Su voluntad, el orgullo está quebrado. De modo que su plegaria es genuina. Le sale de lo más profundo de su corazón. Por eso es que las aflicciones y los procesos son necesarios.
son necesarios porque la gente soberbia tiene que ser procesada. Porque dice que su palabra, que su voluntad o su anhelo, su deseo es que nadie se pierda. Y para que una persona sea salva, ¿qué tiene que hacer? Tiene que humillarse. Y para humillarla, ¿cómo lo hace? Ay, con abundancia. ¿Tú crees que una persona con abundancia se va? Ay, sí, bueno, no. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Te estoy recordando que a lo mejor estás pasando por un proceso de crisis, por una crisis económica, por una crisis sentimental, por una crisis de producción, a lo mejor estás pasando. Pero te estoy recordando o estoy acordándote, que cuando el Eterno cambie los designios, no te olvides de lo que estás prometiendo. ¿Sabes por qué no es que nuestro padre Jacob, oye, era tan bueno así que quiso? No. ¿Sabes lo que pasó en ese momento? Que nuestro padre Jacob, cuando él le dijo al Eterno, si me bendices, yo te daré todo el 10% de la riqueza que tú me des. Nuestro padre Jacob no había cumplido y se acordó ese momento. Por eso es que él le ofrece tantos presentes a su hermano Isaac. Pero no eran de Isaac, eran del Eterno. Usted no ve cuando la persona está pasando cuando de repente está pasando por se los voy a decir porque a mí me gusta. Cuando la persona está cerca de la muerte, comienza a entregar todo. Porque se da cuenta que si se muere no se va a llevar nada. Esa es la cruda realidad. Pero el Eterno no quiere que tú vivas eso. El Eterno quiere que cuando tú estés lleno de salud, entienda de que nada te pertenece, que todo es de Él. En estos días escuchaba yo conversar a mi esposa, a la pastora, y conversando con alguien le decía, refiriéndose porque había que hacer algo aquí, y le decía, bueno, porque ustedes saben cómo es Ernesto con la sinagoga. Porque aquí yo sé que esto no es mío. Y mientras yo esté aquí como administrador, debo ser un buen administrador. Yo estoy más pendiente de la casa de mi padre que de mi casa. Primero allá en la casa, la sinagoga, y después, bueno, ok, vamos a arreglar aquí las cosas. Porque tenemos que ser buenos mayordomos. Tenemos que ser buenos mayordomos en todas las áreas. En el trabajo, en la casa, en el ministerio. Donde estés, tienes que ser. Cuando decides de repente, hey, ¿dónde va, hija? Hey, ¿para dónde va? Anda rapidito y te regresa. Cuando de repente a lo mejor usted decide un día de campo. Y se va en familia para el campo. Porque estás en el campo vas a dejar de ser buen administrador. No, señor. O de repente te llevas toda la familia para la playa o para una isla. Porque estás disfrutando vas a dejar de ser administrador. Usted tiene que estar pendiente. Los niños, ¿dónde están? Los niños se vayan aquí en la orilla. Que esté un adulto aquí supervisando. Que no se descuide en ningún momento se descuide. ¿Qué vamos a comer? Trajeron la comida preparada. Bueno, vamos a ponerle en un lugar allí, lista allí para cuando los muchachos le den hambre, entonces que lo agarren o haya una persona que se encargue de distribuirla. Si hay que preparar comida, mira, trajeron la leña, trajeron los aliños, trajeron la comida para prepararla. Bueno, ok, vamos a comenzar un grupo. ¿Qué es eso? Mayordomía, administración. De modo que en todo donde esté, tienes que ser un buen mayordomo.
Tienes que ser un buen administrador, no puedes, porque estés de vacaciones te vas a relajar, no. De vacaciones para unas actividades, pero las vacaciones son para organizar la casa. Para disfrutar de repente de esa reestructuración o de esa reorganización de la casa. Ok, vamos a escoger unos días para esparcimiento, vamos a viajar o vamos al parque, pero es para ordenar, para organizar. Yo en estos días, escuchen esto, en estos días estaba con un incircunciso, chico. Estaba con uno que yo creo que no era, pienso que no era ni católico. Cuando digo católico no sino que no practicaba, no practicaba ninguna religión. ¿Y saben lo que me dijo? Estaba conversando con él y él me decía, escuchen esto. Y él me decía, oye Ernesto, mi mamá tenía un refrán, me dijo. Mi mamá tenía un refrán y ella siempre decía que donde había desorden estaba el diablo. Escuchen esto. Un decir o un dicho de una anciana, que donde está el desorden está el diablo. Yo le pregunto a ustedes, si hay desorden, ¿quién lo provocó? ¿Qué fue lo primero que hizo el Eterno en la creación? Dice que todo estaba desordenado. Si usted es un hijo o una hija de Abraham, ¿por qué usted tiene las cosas en desorden? ¿Por qué su habitación está en desorden? Para comenzar por allí. ¿Por qué te levantas y dejas la sábana allí como si hubiese dormido un animal? ¿Por qué cuando comes o te levantas de la mesa, te levantas y eso como que... Eso no es del Eterno. Para esa señora eso no es del Eterno, eso es del diablo. Entonces usted es hijo del luz o hijo de las tinieblas. Entonces viva ordenado, viva organizado, organice su vida, comience por organizar su cama, donde usted duerme, donde uno deja el cuerpo para reposar, para que cuando el Eterno permita que su alma regrese, encuentre todo ordenado. El baño, oye, está la papelera, pero oye, no, como que debieron haber practicado básquet, porque tiran el papel y resulta que si no cae ahí lo dejan. ¿Usted cree que el Eterno no toma en cuenta estas cosas? El Eterno es un Eterno de detalles. Porque el que es ordenado, si lanzó el papel, si cayó en el piso, después que se levanta, agarra el papel y lo tire. Aquel que levanta el papel que cayó del piso y lo tira en la papelera, ¿qué cree usted dónde el Eterno lo va a poner? Ay, este es un buen mayordomo. Este es el que yo ando buscando, o esta es la que yo ando buscando para honrarla y ponerlo a gobernar. Porque es ordenado. Porque cumple las normas mínimas. Va a decir, no, yo no hago esto. Cuando sea rey o gobernante, o cuando sea jefe, lo voy a cumplir. No, eso no es así. Es cuando seas un obrero que el Eterno va a valorar tu conducta, tu comportamiento para honrarte. En el ministerio público, y perdónenme que haga la comparación, siempre recuerdo ese testimonio de ese hombre. Iván Darío Badel, él fue fiscal general de la República. Y ese hombre, escuché, que había sido un trabajador de mantenimiento en Caracas. Pero de algo puedo estar seguro, que su mentalidad no era de obrero.
Su mentalidad era de rey, porque el Eterno lo honró. Entonces no puedes tener un pensamiento de esclavo o de esclava. Debe tener un pensamiento. ¿O usted cree que en el palacio del rey las cosas están en desorden? Esos son los gentiles que no quieren sujetarse a la Torá. Pero en el palacio todo debe funcionar a cabalidad. Si hasta los misraimín, chicos, hasta los egipcios. Les comentaba yo la paracha anterior que cuando iba un gentil a hablar con el faraón, llegaba hasta el tercer escalón y no podía subir más. Y cuando iba un noble, llegaba hasta el escalón 31. Y el faraón descendía 36. Todo es orden. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con el orden? El que tiene problema con el orden no está preparado para gobernar ni para ser rey. Es más, no es un hijo de Abraham. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que fuimos escogidos para hacer ¿qué? Coanín y reyes. Entonces nuestra mentalidad no puede ser de esclavo, tiene que ser una mentalidad de reyes. Y el que reina debe reinar. ¿Cuál era una misbá para los reyes de Israel? ¿Cuál es la misbá para los reyes de Israel? ¿Saben cuál era una misbá? ¿O cuál es una misbá? La misbá era escribir la Torá con su puño y letra. Y después de escribirla tenía que andar con ella aquí. Para que pudiera obedecer lo que le dijo a Josué en el capítulo 1, pasó 4 en adelante. Para que te vaya bien, yo voy a estar contigo. Le dije, después que murió Moshe, yo voy a estar contigo, así como estuve con Moshe, voy a estar contigo. Pero solo te pido que cumplas mis mandamientos. No te desvíes ni a la siniestra, ni a la diestra, ni a la siniestra, sino que en mi palabra medita de día y de noche. ¿Y sabe cómo termina la promesa? Y tendrás éxito en todo lo que emprenda. Wow. Entonces, para que el reinado de una persona sea bueno, ¿qué tiene que hacer? Andar con la Torah aquí, la que él escribió, caminar conforme a la Torah y meditar de día y de noche. Exaltamos la gloria del Eterno. Él se los entregó a su sirviente, cada manada de por sí, y dijo a su sirviente: crucen delante de mí y mantengan espacio entre cada manada y la próxima. Ese es ¿para qué mandó a dejar espacio? Para hacer creer a Isaac de que lo que él estaba ofreciendo, oye, era una gran cantidad. Él venía de la escuela de Labán. Él conocía el pensamiento de Isaac. ¿Cómo era el pensamiento de Isaac? Pero el malvado, ¿en qué piensa? ¿Ah? Sí, en cosas malas, pero yo en las cosas materiales, en ambición. Exacto. Y ya al final vamos a ver algo. Isaac era un hombre que era materialista. El que es materialista, escuchen esto, por eso es que tiene que haber un equilibrio. El que es materialista descuida la parte espiritual. Usted ve a la gente afanada a amontonar fortuna, a producir ganancia, a comprar edificios, a construir edificios. Y usted lo ve toda la vida se le va en eso. Y resulta que olvida su elevación espiritual. Cuando llega al final de sus días,
Eso debe ser muy triste para una persona que dedicó su tiempo, toda su vida en cosas materiales. Yo no estoy diciendo, tiene que haber un equilibrio, porque el Eterno no nos llamó para que viviéramos como mendigos, no. Pero tiene que haber un equilibrio en el crecimiento o la elevación espiritual. Y también, pues, es que una cosa conlleva a la otra. Una persona que es elevada espiritualmente, mire, donde llegue, para la gloria y honra del Eterno, no es para vanagloria de ningún hombre. ¿Por qué? Porque el que es elevado espiritualmente maneja una sabiduría que no es de este mundo. Y el que es de este mundo, cuando escucha esa sabiduría, ¿por qué usted cree que seguían a Yeshua? Este hombre no ha estudiado en ninguna de las yeshivas, en ninguna de las escuelas de Torah, y habla con una sabiduría extraordinaria. Entonces todo el que escucha de la sabiduría extraordinaria quiere estar allí. Quiere estar con el rabí, con el maestro. Maestro, ¿dónde te vas a quedar? Si no te han ofrecido, ven para mi casa. El que maneja esa sabiduría. Esta semana fui para el Tigre, para la gloria y honra del Eterno. Escuchen esto. A mí no me gusta quedarme con nada. Yo de lo que vivo, me gusta compartirlo para que eso sirva de ejemplo para ustedes. Y que no tengan que pasar procesos para poder entender estas cosas. Fui para el Tigre.